Hoy vamos a poner a prueba la resistencia del hielo. Intentaremos hacer el hielo más resistente y veremos cuánta carga puede soportar. Tomaremos 3 contenedores plásticos idénticos. Siguiendo la receta de los cazadores de mitos, vamos a congelar aserrín dentro. Es necesario que el aserrín se empape de agua durante un tiempo considerable y luego simplemente hay que congelarlo. En el segundo contenedor vamos a congelar estropajos metálicos para lavar platos. Estos estropajos son bastante pequeños, así que haremos uno grande uniendo varios. Así obtendremos un hielo reforzado con hierro. Así como existe el hormigón armado con hierro, el hormigón armado, nosotros obtendremos un hielo armado. Por cierto, esta esponja es muy porosa. En cuanto a la masa, aquí no hay tanto hierro. Esto se puede notar claramente aquí. El contenedor con la esponja metálica ahora está lleno de agua. Vertemos esta agua en un contenedor vacío y ese contenedor vacío se llena. Esto indica que no hay tanto metal aquí, solo está distribuido uniformemente en todo el volumen. El tercer contenedor simplemente se llenará de agua. Ahora vamos a poner todo esto en el congelador y lo dejaremos durante 2 días a una temperatura de menos 25 grados. En esta situación, lo principal es que mi esposa no se dé cuenta de que estoy poniendo alguna cosa rara en el congelador. Si eso sucede, el experimento podría no salir bien. De paso, también congelé agua en un recipiente cerrado. Muchos me piden constantemente que intente aplastar agua en un recipiente cerrado. Lamentablemente no se podrá aplastar el agua en él, ya que con una carga máxima de 100 toneladas se generará una presión interna de 15.000 atmósferas. Y ninguna junta puede soportar esa presión, pero el hielo en principio se puede intentar. Aquí se observa un efecto muy interesante e inusual. Con una fuerza de 35 toneladas se genera una presión interna de unas 5.000 atmósferas. Del recipiente se derrama agua. Pero, como la temperatura de esa agua es de menos 20 grados, prácticamente se congela de inmediato. Aunque la temperatura en la habitación es de más 10 grados, bajo una enorme presión, el hielo en el interior se convierte en agua, que se filtra a través de las rendijas y prácticamente se congela de inmediato en cuestión de segundos. Y ahora probaremos la resistencia del hielo reforzado que hemos obtenido. Esta muestra está hecha de agua común congelada, será nuestro estándar de referencia. Empezaremos con ella primero.
189 kilogramos. Bueno, no es tanto en realidad, es en principio lo esperado para un hielo común. Soportaría el peso de una persona, pero si le pasara un coche por encima, se rompería. Ahora el hielo reforzado con acerrín de madera. Y este ya es un resultado bastante bueno. La grieta apareció con una carga de 840 kilogramos y la carga máxima en el momento de la destrucción fue de 2300 kilogramos. Eso es 12 veces más que el hielo común. Ahora, hielo con virutas de hierro. ¿De qué es capaz el hielo de hierro? Vaya, 3,5 toneladas. Sí, eso es 20 veces más que el agua simplemente congelada. Pero no todos los ladrillos soportan tal carga. Y esto es solo un poco de agua congelada con un pequeño contenido de virutas de hierro. Y al final, además, salió una especie de bandeja bastante curiosa. Creo que muchos han visto en internet el fenómeno de la congelación instantánea del agua. Para esto, se coloca una botella con agua en el congelador y cuando su temperatura baja a poco menos de 0 grados, con un pequeño golpe a la botella ocurre precisamente este efecto. Pero eso es solo en teoría, en la práctica no es tan sencillo. Lo difícil es precisamente encontrar ese punto exacto del régimen de temperatura que debe tener el agua, ya que o bien se congela sola al sobreenfriarse, o si no se enfría lo suficiente, no se congela en absoluto. Voy a mostrar una manera de obtener este resultado al 100%. Se sabe por la física que al aumentar la presión del agua, su temperatura de congelación cambia considerablemente. Es necesario pegar una válvula de rueda de automóvil en el tapón de la botella y previamente crear una presión de aproximadamente 5 atmósferas. Con esa presión, la temperatura de congelación del agua será de aproximadamente menos 5 grados. Ahora necesitamos enfriar esta botella a una temperatura de entre menos 1 y menos 5 grados. Y ese es un margen de temperatura bastante amplio. Creo que eso es posible de lograr. Justo para la mañana pronostican heladas, así que dejaremos esta botella afuera durante la noche. A juzgar por los cristales congelados hay helada. En este momento la temperatura es de 4 grados bajo cero. Se puede notar que el agua en el vaso abierto está casi completamente congelada. Pero el agua que está bajo presión no se ha congelado. Ahora hay que desenroscar la tapa y liberar la presión para que se iguale con la atmosférica. Ahora, esta agua, enfriada a menos 4 grados, debería congelarse instantáneamente al golpearla. Eso es exactamente lo que queríamos demostrar. Sinceramente yo mismo me encuentro con este efecto en la práctica por primera vez. Con una congelación tan instantánea, el hielo no resulta exactamente como uno suele imaginarlo. No es sólido, sino más bien gelatinoso.
Por supuesto, se puede lograr este resultado incluso sin crear presión previa en la botella. Pero en ese caso, la temperatura del agua enfriada debe estar entre -1 y -2 grados. Es decir, el margen es de solo 1 grado. Y lograr esto al primer intento sin el equipo necesario es bastante problemático,